los bendiga a todos en esta hora. Hoy estamos una vez más con ustedes en este espacio con ustedes para compartir una porción de la palabra muy preciosa que tenemos para hoy. Hoy venimos, como siempre hemos estado hablando, de unos temas muy importantes, y hoy vamos a tocar un tema muy importante. Hemos hablado de los temas de la liberación y hoy vamos a hablar un tema muy importante: cómo romper la ruina. Cuando hablamos de ruina, hay muchas maneras o formas de tener una ruina en la vida de uno. No solamente cuando hablamos de lo económico o lo material. Podemos tener una ruina emocional, mental, espiritual, y aún también pues una ruina en la parte económica. Y hoy vamos a mirar todos estos temas, vamos a enfocarnos cómo romper la ruina. Es la pregunta. Vamos a mirar o por qué viene la ruina, qué componentes puede traer la ruina a la vida de uno. Hay muchos componentes que pueden traer la ruina a la vida de uno. Entonces hoy vamos a mirar este tema, y en Números capítulo 25, versículo 35, nos dice: cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. Dice: no tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de Dios, y tu hermano vivirá contigo. Acá está hablando, dice pues que lo primero que debemos mirar es no despojar al débil, o sea, no despojar al débil. Una de las cosas es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque se da mucho en la sociedad que nosotros vivimos, como aprovecharse del débil, aprovecharse de la necesidad, aprovecharse de la debilidad del otro, o sea, la necesidad en cualquier área, emocional, espiritual también, aprovecharse de la debilidad del otro. Entonces Dios nos pone mucho, nos habla a través de la palabra y nos dice que nosotros no debemos despojar a qué, al débil. Entonces el débil emocional, porque muchas veces se juega con las emociones de la gente en lo espiritual. Entonces aprovecharse como de esa necesidad de la persona. ¿Y qué se hace cuando se aprovechan de la persona o de la necesidad de la persona? Pues antes la persona o reniega de Dios, no vuelve a buscar de Dios y se empobrece aún más, porque si está apartado de Dios se empobrece más de Dios. Entonces, y mire lo que dice esto, dice: el santo bendito sea, él dijo, no despojes al empobrecido, porque está arruinado, porque yo lo he empobrecido. Quien roba o se burla de él, lo que hace es reprochar a su hacedor. Entonces, una de las cosas que trae lo que es la pobreza o la ruina es burlarnos de la necesidad y de la debilidad del otro. Y eso es lo que vemos en esta sociedad, una sociedad que es muy perfeccionista, donde la gente se burla de las debilidades de las otras personas. Ese espíritu de burla, ese espíritu de superioridad que hemos hablado, que es la shonjara, o sea, lengua diabólica, eso trae ruina a nuestras vidas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque cuando esa persona está en esa condición es porque Dios lo permitió, o Dios está procesando algo en esa persona para hacer una transición. Pero la palabra también nos habla y nos dice que siempre entre nosotros van a haber pobres, o sea, gente necesitada, pobre espiritual, pobre físicamente. Y Dios nos está diciendo que tengamos mucho cuidado con esas personas, de nosotros no ir ni a burlarnos, ni a menospreciarlos, ni a tenerlos en poco, ni a aprovecharnos de ellos, porque vemos que mucha gente dice: uy, yo necesito una persona bien pobre que me trabaje bien barato. Entonces es muy peligroso todo eso, como aprovecharnos de la oportunidad de esa persona o de la necesidad de esa persona, o tiene una herencia. Uy, no, yo lo voy a coger que necesita en este momento ese dinero porque está muy pobre. Entonces vale 10 millones, un ejemplo. Yo le voy a dar 4, aprovechar el momento. Entonces aprovecharme del débil en el momento, de la debilidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con todo esto. ¿De qué nos habla de todo esto Dios? ¿Cómo romper la ruina? Una de los principios es
la justicia. Tenemos que tener muy claro lo que es la justicia, tenemos que tener muy claro lo que es el amor al otro, lo que es el amor al otro, que es amar al prójimo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, y muchas veces se da mucho eso de lo que es la burla, y vemos eso, la burla, de burlarse de las personas, como, porque tiene la ropa así, porque tiene los zapatos así, y bueno, y una cantidad de cosas. Dice: el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. O sea que cuando nos alegramos de que a alguien le pase algo malo, así hayamos tenido una diferencia con una persona, o entre comillas sea nuestro enemigo, porque nadie tiene que ser enemigo de nosotros, ¿cierto? Y cuando nos alegramos de la calamidad de esa persona o lo malo que le pasó, y decimos se lo tenía merecido, eso trae pobreza, eso empobrece nuestras vidas, y dice que no quedará sin castigo. Entonces hay muchos parámetros en los cuales nosotros tenemos que caminar mucho. Mire, los cristianos se da mucho en el cristianismo, y es poner estados, y en los estados meter a Dios para echarse en, como decimos los paisas, vainas, o sea, echarse en indirectas, usar la palabra como algo sarcástico o algo tan santo, para yo burlarme de quién, de otro, o decirle a otro lo que yo no tengo el valor ni la valentía de decirlo, en escudarme en la palabra de Dios, o decir, le pasó a fulano tal cosa, wow, gracias porque Dios me hizo justicia, o sea, como gozándome de la calamidad del otro. Entonces, la palabra de Dios es muy santa, y nosotros no la podemos usar para beneficios propios, porque eso va a traer ruina sobre nuestras vidas. Todo lo que se salga de los parámetros de Dios y no establezca a Dios, eso va a traer ruina sobre nuestras vidas, no va a ser respaldado por Dios. Si no es respaldado por Dios, pues no trae bendición, va a traer ruina o estancamiento y frustración a nuestras vidas. Tenemos que dejar algo, y es dejar la burla de un lado, ¿cierto? Dejar esa burla de un lado, y dejar de avergonzar a los otros por cómo Dios nos ha bendecido, cómo Dios ha hecho con nosotros. Tenemos que, para este tema, se requiere un grado de madurez espiritual, porque si nosotros no tenemos un grado de madurez espiritual, pues nos vamos a sentir como aludidos y atacados con la enseñanza, porque muchas veces caemos o caen en ese error de usar la palabra de esos estados y cosas así, como para ofender, y usando algo tan santo que es la palabra del Señor, o en burla. Lo recalco pues porque es muy importante ahí esta parte. Entonces, nosotros estamos en unos tiempos donde del capitalismo, donde cada uno está en su individualidad, buscando su individualidad, y cada uno busca de una manera solitaria llegar a sus propósitos, y eso es una de las grandes pobrezas que hay, porque cuando nosotros no operamos como un cuerpo, viene la ruina. Por eso la palabra de Dios dice que somos el cuerpo de Cristo, y que somos muchos miembros, o sea que todos nos necesitamos unos a otros, y por eso la iglesia se ha visto tan desacelerada y tan estancada. ¿Por qué? Porque hay una pobreza, y en la pobreza comienza en la mente, porque en la mente todos queremos ser grandes, en la mente todos queremos ser importantes, en la mente ninguno quiere cumplir una función en la cual Dios le quiso asignar, sino que quiere trabajar en lo que trabaja el otro. Entonces, esa es la gran pobreza que hay, de trabajar en esa individualidad. Y Dios quiere es eso, que nosotros tumbemos esa individualidad. Mire que la iglesia primitiva, porque fluían tanto poder, y en la iglesia primitiva no se hablaba ni de pobreza emocional, no se hablaba ni de pobreza mental, ni de pobreza espiritual, porque era una riqueza espiritual, y en lo material nada les hacía falta. ¿Por qué? Porque había que la unidad. Entonces, entre más nosotros nos dividamos con las ofensas, con las diferencias, con las posturas que tenemos muchas veces referente a la palabra del Señor, la visión que nos ha dado Dios a cada uno, y lo hemos recalcado mucho en este canal, es respetable.
Y nosotros tenemos que entender que somos un cuerpo y que todos nos necesitamos. Hay gente que tiene mucha revelación en la palabra, necesitamos de esa revelación de la palabra para enriquecer lo que tenemos nosotros. Hay gente que es muy fuerte también en lo que es la administración, y Dios le ha revelado mucho en lo que es la administración, y eso enriquece cómo ministrar. Hay gente que es muy fuerte en lo que es la intercesión, necesitamos esa intercesión. Hay gente que es muy fuerte en lo que es la guerra espiritual, y Dios los usa mucho en esa liberación. Entonces, cuando nos cerramos y creemos que la verdad de nosotros es la única, total, pues cortamos ese poder de la unidad, y dice que cuán bueno es habitar los hermanos juntos en unidad, y que es como la barba de Aarón, es como la bendición que desciende sobre la barba de Aarón hasta las vestiduras. Allí enviará bendición Dios, o sea, quitará ¿qué? La ruina, quitará la destrucción. Entonces muchas veces estamos divididos, entonces debemos derribar esas barreras del egoísmo. Entonces hay muchas maneras de ruina. Cuando hablamos de ruina, muchos dicen, ay, van a hablar ¿cómo es? De lo financiero, ¿no? Son muchos, esto tiene muchas raíces y abarca muchas cosas. Entonces, y otra de las cosas que el Señor quiere para que se rompa esa ruina espiritual es que aprendamos a dar. O sea, cuando aprendemos a dar lo que por gracia nos fue dado, pues vamos a ser ¿qué? Enriquecidos en gran manera. O sea, tenemos que aprender a dar. Es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, ¿qué nos ha dado el Señor? O sea, ¿de qué nos ha llenado el Señor? Entonces, cuando aprendemos a dar, vamos a empezar a fluir de continuo, porque hay ruina espiritual. ¿Qué es la ruina espiritual? Conformarme donde yo estoy ya, cómodo. Yo ya me sé las canciones, yo ya me sé el formato de la iglesia, yo ya me sé la porción de la palabra de esta semana, yo ya tengo el conocimiento de lo que se va a hacer, y entonces se vuelve en algo litúrgico, donde yo voy, estoy allá en el servicio, o estoy viendo una reflexión de estas, pero sigo como ahí en lo mismo. Importante. ¿Y de qué se trata? Sí, ¿de qué se trata toda esta enseñanza? Y es que Dios quiere y Yeshua pagó para nosotros una vida en abundancia, en todas las áreas. Entonces hemos tratado de tocar varios temas, ser integrales, y esta parte de lo que es ser libres de la ruina o de la escasez no lo habíamos trabajado, y queríamos por eso hablar de este tema. Sí, cuando hablamos de la ruina y la escasez, puede ser escasez espiritual lo que hablábamos, porque, a ver, si nosotros nos desenfocamos de la parte de arriba, de lo espiritual, pues lo otro va a ser un desastre. Podemos estar en un área muy completos, pero en otra muy vacíos, muy desastrosos en una área o muy fuertes en una. Cada uno tiene una fortaleza en unas áreas. Entonces debemos complementarnos, debemos aprender unos de otros. Ahora, cuando Dios le dice al pueblo, les dice, mire, oiga, ustedes van a entrar a la tierra prometida. Eso está en Deuteronomio capítulo 8. Dios les habla, versículo 11 al 20, y les dice, ustedes van a entrar a la tierra prometida. Ustedes se van a cuidar de no olvidarse. O sea, una de las cosas que lo llevan a uno a la pobreza o a la ruina y a la escasez, nos debemos cuidar de las actitudes. Qué tan tremendo. Usted dice, pero esto no tiene que ver nada con el tema. Sí tiene que ver. Dios les estaba diciendo, bueno, ustedes estaban en el desierto, casas móviles, ahora van a tener casas firmes, van a tener viñas, van a tener la bendición, una tierra que fluye leche y miel, van a tener toda la bendición. Entonces no nos podemos olvidar de la historia. Ahora, cuando nos olvidamos de la historia, nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nosotros, eso trae que pobreza y destrucción, porque vamos a decir, por mi fuerza, por mi capacidad, yo hoy estoy aquí donde yo estoy. O sea, es por mi fuerza. Entonces Dios quiere que nosotros no nos olvidemos. Cuando nosotros nos olvidamos de la historia, nos olvidamos de la misión que nos fue encomendada a esta tierra, de la misión de que nosotros somos herederos y que fuimos llamados a hacer luz, a llevar luz donde hay que tinieblas. Si hay tinieblas, hay ruina. Si hay tinieblas, hay cautividad. Y si hay cautividad, ¿qué hay? Hay ruina, hay tristeza, hay falta de gozo.
Porque donde está el Espíritu de Dios, cuando llega la luz, donde está el Espíritu de Dios, allí hay que libertad, o sea, hay restauración de las Amén. cosas del reino. Amén. Allí hay regeneración nuevamente. Allí hay cambio de la mente. Dios le estaba diciendo, no se les olvide la historia. Ahora, cuando nos olvidamos de la historia, empezamos a caer en esa pobreza porque se nos olvida cuidar lo que Dios nos entregó. ¿Qué tan delicado esto? Olvidarnos de lo que Dios me entregó. Usted dice, pero a mí Dios no me ha entregado nada. Sí, Dios te entregó mucho. Te entregó la salvación. Entregó su Hijo por ti. Amén. Te dio un nuevo horizonte. Te dio un nuevo sentido a tu vida. Le ha dado una nueva ruta a tu vida. Entonces, se nos olvida que otros necesitan de lo que nosotros tenemos también. Cuando a nosotros nos olvida la ruta por donde hemos caminado, lo que Dios ha hecho, la historia empieza a empobrecerse nuestras vidas y nosotros empezamos a caminar una vida sin sentido y una vida donde se nos olvida que por gracia nos entregaban algo. Mateo 10:8, mire lo que dice. Mateo 10:8, sana enfermos, limpia leprosos, resucita muertos, echa fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. O sea que de gracia recibimos. ¿Por gracia qué? Vamos a dar. Entonces, ahora, cuando nosotros nos vamos apartando, ya la vida pierde ¿qué? Sentido. Y decimos, bueno, la fe, dejémosela para los románticos. Eso es caer en la ruina espiritual. Dejémosle la espiritualidad para los locos. O sea, esa espiritualidad que se la lleven los locos y que la vivan los locos, porque hay cristianos que son así. O sea, han perdido tanto el sentido de la vida o de la fe que creen que cuando se habla de cosas de fe es algo romántico. O sea, romántico es el soñador, el ilusionista, el que no tiene ningún piso y que vive en la nube y que cree que salirse de esta realidad y que todo es irrealista. Entonces, muchas veces creemos eso. Mire lo que dice este rabino británico, Jonathan Snack, dijo lo que decía, el verdadero desafío no es la pobreza, sino la opulencia. No es la esclavitud, sino la libertad. No la falta de vivienda, sino el hogar. Muchas naciones han sido elevadas a grandes alturas cuando enfrentaron dificultades y peligros. Lucharon batallas y ganaron. Pasaron crisis, sequías, plagas, recesiones. Cuando en los tiempos más difíciles, derrotaron en grandes enemigos. En los tiempos más difíciles es donde las personas crecen más. ¡Wow! Tremendo. Entonces el peligro no es, como les dijo Dios, el peligro de caer en la pobreza es la desconexión y olvidarme y tener conciencia de lo que Dios ha hecho en mí. Total, esa es la pobreza. Esa es la pobreza, desconectarme. Porque cuando estábamos buscando un milagro, teníamos la fe más ardiente, pero cuando lo recibimos, ya nos relajamos. Sí. Y decimos, yo ya alcancé mi meta. ¿Y para qué voy a seguir creyendo? Que crea otro romántico. Ese romántico yo lo relacionaría con ese que tiene el primer amor, que todo lo cree, todo lo recibe. Entonces, la pérdida del registro de lo que Dios ha hecho en nosotros nos lleva nos va a llevar ¿a qué? A que nosotros perdamos ese encuentro y esa conexión con Dios. No podemos perder ese registro de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y mire lo que dice Lucas 7:47. Lucas 7:47 dice algo. Lo voy a leer rápidamente. Lucas 7:47 y lo voy a dejar ahí. Yo ahorita hablo otras cosas. Lucas 7:47 dice Lucas. Este es de Mateo. Sí, Lucas 7:47 nos habla. Perdón, se me escapó aquí. Lucas 7:47. Lo leo. Por lo cual te digo que sus pecados
muchos le son perdonados porque amó mucho, mas a quien se le perdona poco, poco ama. Tremendo. O sea que el que poco se cree que se le perdonó, perdió ese registro. Y al perder ese registro de todo lo que se le perdonó, ya cae en una pobreza que espiritual, o sea, dale más. O sea que la ingratitud Ajá. trae pobreza, ¿cierto? Cuando dejamos de recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. A ver, en este tema de lo financiero, uno se encuentra casos de personas que salieron del mundo, tratan de hacer las cosas bien, diezman, ofrendan, son inteligentes, pero no salen de esa estación de escasez o de pobreza. Y uno dice, bueno, ¿qué pasa? Algo está faltando, porque Dios es un Dios fiel. Entonces ocurre que se cumple en ellos Deuteronomio 28. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo, también Yahweh te exaltará, y dice una serie de bendiciones, y dice, bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, etcétera. Entonces uno dice, si son personas que tienen claro hasta lo que es los principios de diezmar, de ofrendar, siembran, ¿por qué no pasan de un nivel en sus finanzas? Y hoy lo vamos a entender. Mira, hay algo que está muy claro y la palabra lo dice, y es que la maldición no viene sin causa. En algo estamos transgrediendo, algo nos está faltando. Entonces, enseguida que empecemos a entender varios citas bíblicas, fundamentos, vamos a evaluarnos cada uno qué parte de pronto no hemos profundizado y no hemos tratado, no hemos corregido, porque Dios es un Dios justo y es un Dios fiel. ¿Es así? Entonces, varias cosas que hay que entender. Primero, ¿qué es la pobreza? La pobreza es un desorden económico, social, es un legado de la caída de Adán. Desde ahí empezó todo esta problemática cuando cuando Adán y Eva desobedecieron y hablaba de espinos y cardos, ¿cierto? Donde ya iban a ganarse ya el pan con el sudor y de su frente, y comienza la caída del ser humano, de salir de esa gran bendición que el Padre entregó, y viene todo el degradar también de las bendiciones. De eso se trata hoy, a ver si entendemos también en este tema qué habla la palabra sobre este tema. Hay varias señales en el tema y hay que diferenciar. Una cosa es la escasez y otra es la pobreza. La escasez no siempre alcanza el dinero, pero hay de dónde tomar, y de pronto no está en la abundancia, pero se puede suplir lo básico. Pero la pobreza sí es una ausencia continua de recursos, y hay algo muy marcado en el tema de la pobreza, y es que generalmente viene generacional. O sea, es muy claro donde los ancestros sufrieron pobreza, y esta persona también tiende a vivir el mismo patrón. ¿Por qué es importante entender esto? Porque necesitamos saber de qué es lo que está operando ahí, porque cuando una persona hace lo correcto, trata de esforzarse, de hacer las cosas bien, y no sale de ese escenario de pobreza, quiere decir que entonces está bajo una maldición. ¿Y por qué se cae en la maldición? Ya enseguida lo vamos a ver. Primero, ¿cuáles son las manifestaciones de la pobreza cuando se cae en pobreza? Primero, la pobreza es un hábito. Un hábito es una conducta repetida y mecánica. A veces tenemos malos hábitos y de pronto, como es algo mecánico, no lo discernimos, no lo entendemos bien, y eso nos está trayendo escasez, nos está trayendo que no podamos tener un rompimiento en el tema de las finanzas. Otra manifestación de la pobreza, hay que entender que es un espíritu. La pobreza es un espíritu, y como tal también hay que ordenar que se vaya afuera, cerrarle las puertas, quitarle los derechos legales,
y comenzar a trabajar esto de la autoliberación que hemos venido hablando. Otro tema de la pobreza es una fortaleza mental. Muchas personas viven en pobreza porque tienen una forma de pensar ya estructurada, predefinida, prediseñada, que no permite ser renovada con principios bíblicos. Entonces es muy difícil desarraigar esa estructura, esos paradigmas, para poner el nuevo fundamento y poner la verdad. Ocurre mucho en familias que les cuesta salir de lo viejo, de lo dañado, de lo quebrado, de lo roto, eso se trae no lo conciben y les cuesta renovarse en el entendimiento. Esto ocurre mucho porque esto ya viene como una parte del subconsciente y esas ideas que damos por sentada en la vida, a veces no nos percatamos de que hay algo que no está a la manera de la palabra, a la manera de la instrucción. Otra cosa con la pobreza es que también otra manifestación es que es una tradición. Hay personas que tienen la pobreza o la escasez como una tradición y lo ven como algo bonito, no lo ven como una maldición, como un espíritu inmundo que quiere reducir, restarle la capacidad al ser humano, porque cuando hay necesidad no somos productivos, porque la angustia, la falta de paz, todo lo que hay que hacer, el esfuerzo para poder suplir cada cosa, nos roba a veces la paz, nos roba tiempo de poder estar con Dios, porque hay que estar produciendo para poder suplir. Entonces ahí también nos roba demasiada bendición y a veces por tradición se cree que es algo bonito, se confunde también la escasez o la pobreza con la humildad, que nada tiene que ver. La humildad es un corazón que acepta la corrección, acepta la instrucción y que depende de Dios, que no es autosuficiente. Esa es la humildad. La humildad no es igual a la escasez. Y entonces con todo esto, ¿qué pasa? Tenemos que venir a renovar el entendimiento, a dejarnos enseñar y saber que Dios es justo. Y que si en algo no estamos teniendo resultados, es porque hay algo que no estamos haciendo bien. No, y lo otro es muy importante, sí, puede ser una maldición, pero lo que yo hablaba ahora, cuando hablamos no solamente es de lo financiero, sino es en un integral, porque entonces aquí sería como si estuviéramos partiendo los dos temas, como que lo que yo hubiera hablado hubiera sido otro tema y este otro tema. No, eso va entrelazado porque va entrelazado. ¿Por qué? Quiero hacer esta aclaración y es porque tiene que haber una actitud, tiene que haber un conocimiento de la palabra de Dios, y la palabra de Dios también hay que mirar que la palabra de Dios dice que siempre iban a haber pobres, entonces, o sea que Dios es injusto porque van a haber personas pobres y necesitadas, o va a estar bajo una maldición, siempre se diría entre comillas. Es un tema muy amplio que hay que irlo explorando, irlo mirando, lo vamos a ir desarrollando, entonces hay que ir mirando, siempre van a haber personas en escasez y en pobreza, pero ¿cuál es nuestra posición? Nuestra porción. No, nuestra posición para sacar esas personas y ayudarlas. Amén. Porque si a mí se me fue revelado algo, yo voy a ayudarlos, y hay otros que no van a querer ser ayudados y van a quedar en esa condición, no porque Dios no quiera, van a estar en esa condición. Pero ¿cuál es mi actitud hacia esos que tienen esa condición? Espiritual, mental, emocional y financiera. Es integral. Dios es un Dios integral. Muy importante. ¿Y qué pasa? Cuando hubo la caída del ser humano, vino esa consecuencia, que hoy estamos hablando de lo que es la escasez, la ruina y enfocado en todas las áreas. Vino la caída del ser humano, pero recordemos que Yeshua vino a restaurar todas las cosas. ¿Qué es lo que está diciendo mi esposo? Por la caída del ser humano siempre van a haber pobres, pero el que conozca la verdad va a ser libre. Entonces, ¿de qué se trata? De que el pueblo de Dios, que tiene no solo derecho a salvación, no solo derecho a sanidad, que también tenga derecho a su libertad financiera. ¿Cómo? Buscando y entendiendo unos principios que se nos fueron dados en toda la palabra. Y enseguida vamos a entender todo lo que la palabra habla en el tema
de lo que es la escasez financiera. Seguramente más adelante vamos a profundizar en las otras que dice mi esposo, en lo emocional, en todas. Puede haber pobreza en muchas áreas, pero hablando en este caso por hoy de lo financiero, porque el tema es extenso, vamos a entender en Dios en su perfección nos dejó instrucción para todo. Entonces hay muchas partes que no conocemos y que hoy queríamos enseñarlas. Y ser pobre no es pecado, porque eso puede dar para polémicas. Decir, ay, entonces yo soy pobre y estoy en pecado. No, no es estar en pecado. No es estar en pecado, y la mayor riqueza es tener lo espiritual. Cuando yo pongo mi mirada en lo de arriba y entreno principios, mi vida va a empezar a ser transformada. Dios va a empezar a añadir bendición sobre mi vida. Y lo vemos en Josué capítulo 1:8, donde Dios le dice allá a Josué que medite de día y de noche en el libro de la ley, que no sé. Y vamos a leerlo, yo quiero que lo leamos, porque esto se da para controversias y decir que estamos hablando que entonces es pecado ser pobre. No, tenemos que hacer muchas aclaraciones, porque cuando se coge un mensaje muchas veces se malinterpreta y se le da unos, dice, nunca se apartará, Josué 1:8, nunca se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Aprender principios, eso es lo que Dios quiere, que volvamos a los principios, que volvamos a la palabra, que volvamos a los fundamentos, no solamente porque entonces se da para confusión y dice, no, y lo que dice la palabra es muy clara. Dios dice que el que tiene no puede avergonzar al que no tiene. Entonces, como con mucho cuidado, y no decir que estás en pecado. No, quiero mostrarte una ruta para que vayas a una bendición diferente a la condición en la cual estás. Amén, amén. No, y de pecado, pues como si Dios vino, si a eso vino Jesús, a hacernos libres en todas las áreas. Es como decir que alguien que no se le ha sido revelado, no ha tenido su liberación sobre el temor, por caminar en temor está en pecado. No, todavía no ha sido libre, y Dios lo va a libertar, y cuando le viene la revelación y el libre de ese espíritu, va a vivir una vida en abundancia, va a tener plenitud, va a tener paz. Pero cuando no era libre, no estaba en pecado, no se le había revelado esa verdad. Esto mismo pasa con este tema. Entonces el que está en escasez está en pecado de ninguna manera, pero Dios quiere que tengamos el evangelio completo, y que entendamos que todos tenemos derecho a esa porción, porque Él también la pagó en la cruz del Calvario. Es esto. Entonces, vamos a entender varias cosas. Primero, ¿por qué puede venir una escasez? ¿Por qué puede venir una pobreza, una maldición de pobreza, o estar operando en un diseño de pobreza? Pues primero por el tema de la iniquidad, que lo sabemos, es porque no hay maldición sin causa. Y la iniquidad, y más si nuestros ancestros no conocieron las instrucciones, los principios, pues seguramente transgredieron en muchas áreas. Entonces, primero, por la iniquidad, porque es ancestral, esa pobreza se trae ancestral. Dos, por el tema de lo que es la brujería, la hechicería, ya sea porque yo la practiqué o por mis ancestros. Por derramamiento de sangre, también sabemos que esto esteriliza la tierra, la cosecha, la bendición. Por no pagar deudas, también sabemos cuando no se han hecho las cosas correctamente, eso también trae su consecuencia. Por deshonra a los padres, y por la mala mayordomía. Y la otra, por un proceso de Dios también, porque Dios permite momentos para formar al ser humano, pero y triturarlo y decir para que valore, para que se goce con lo que yo le entrego. José, entonces sobre José diríamos, José estuvo en la cárcel, Dios lo llevó a la sobreabundancia. Podríamos decir que estuvo en un momento apretado cuando él estuvo en la casa, que estaba libre, era esclavo. Decir, no, acá está, hay procesos de Dios en la vida de uno, también tenemos que entender eso. Total. Muchas veces no son las anteriores, sino que es un proceso de Dios, que Dios está trabajando algo en nuestro interior para madurarnos y aprender a valorar lo que nos entrega, gozarnos con lo que nos da.
y que nosotros no menospreciemos la bendición y que no nos enorgullezcamos. Muy importante, pero entonces ahí viene una diferencia y es que cuando viene una condición o una maldición o un diseño de pobreza, es que siempre estás en pobreza. José tuvo mucha abundancia mientras estuvo con su padre, tuvo un tiempo de escasez y volvió a la abundancia, ese era su diseño. Entonces fue algo temporal. Cuando yo hablo de este tema, hablo de personas que no salen de ese ciclo, no salen, se esfuerzan, buscan de Dios, tratan de hacer lo correcto, pero no se logra trascender, ¿no? Lo de José fue un tiempo y luego volvió inclusive fue más prosperado que al principio, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante, pero quería hacer esa salvedad. Otra causa de la escasez cuando viene es la mala mayordomía. Se tenía la bendición, pero no se despilfarra, no se planea bien, se utiliza en cosas de vanagloria de la vida, de satisfacer los deseos de la carne, no se tiene una formación en cuanto a lo que es la inversión, el ahorro, bueno, muchas cosas que vamos a entender y se pierde y se hace una mala mayordomía. Es otra causa por la que la bendición también se puede, digamos, desaguar, como diríamos, y por no obedecer la instrucción o con lo que está escrito en la palabra. Antes de empezar a hablar de lo que es todo lo que habla la palabra o cosas, porque deben haber muchas más sobre este tema, quería enseguida, después de esto, mostrarles los judíos, o sea, en el Forex, donde habla de las posiciones de los ricos más ricos del mundo, los judíos casi que ocupan las primeras 10 posiciones y los premios Nobel de como el 40% en la parte de economía son judíos y entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que ellos tienen? Claro, ellos tienen la instrucción todo el tiempo, la leen, la recitan, se la saben y la tratan de hacer. Entonces uno dice, bueno, hay que escuchar. Yo quiero escuchar de esos que han entendido y que han dado fruto en esa área, a ver qué es lo que ellos hacen. Seguida lo vamos a entender. ¿Ibas a decir algo? No, enseguida hablo. Pero antes de ir a eso que ellos hacen y que todo está en la palabra, quería leerles varias instrucciones que dice la palabra sobre el tema financiero. Mire, hay en Éxodo, primero que todo en Proverbios capítulo 12, versículo 1, para poner este fundamento, dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Entonces, una persona que ama la instrucción, y si las escrituras son la instrucción, una persona que va a leer palabra y la va a tratar de entender y profundizar y aplicar al máximo, tiene que conocer la prosperidad y tiene que tener un rompimiento. Entonces, entendiendo que finanzas y abundancia no es solo plata, cuando Dios da bendición, la da completa. Integral. Entonces Dios te da el dinero, pero también te da la capacidad para disfrutarlo. Pero entonces te da el dinero, pero entonces también tienes paz y gozo. Pero entonces no tienes una casa, tienes un hogar. Y entonces viene Dios y Dios da todo con tranquilidad, duermes tranquilo, no hay angustia. Y la bendición nos enseñorea de uno. Muy importante. Porque esa es la pobreza, que se vuelva total, el instrumento, Dios. Se vuelva mi Dios. Exactamente, entonces para que eso no pase, para que haya un equilibrio, para que la bendición sea el medio, pero no el fin, que mi fin siempre va a ser adorar a Dios y eso no puede parar ni puede cambiar. Tengo que ir pegado a principios, no habría otra forma. O sea, para conseguir dinero ya, usted no necesita principios. Ni inteligencia emocional, ni restaurar la mente, ni el corazón, nada. Ni caminar en obediencia, ni atender mandamientos. No, usted simplemente se dedica a producir y a ser un buen negociante, pero para tenerlo integral, usted sí necesita principios. Entonces, vamos a hablar, Éxodo 21 al 28, les voy a decir versículos que hablan sobre instrucciones para esta área. El Éxodo capítulo 22, el versículo 21 empieza, dice, no maltraten ni oprimas a los inmigrantes, porque ustedes también fueron inmigrantes en Egipto o al extranjero. Entonces, mire, aquí tuvimos venezolanos y seguimos teniendo, y bueno, ahí yo creo que cada uno de su manera ha sido probado que ha hecho en esa parte. Dime, amor. No, 22. No maltrates a las viudas ni a los huérfanos. Clave para que no venga una ruina y una escasez. No se meta con el débil. No
no vaya a abusar de ellos de ninguna manera, no les vaya a quitar nada. Dice, si los maltratas y ellos me piden ayuda, con toda seguridad que yo los voy a escuchar, Uy, dice, tremendo. dice Yahweh. Y me enojaré mucho y te mataré a espada, tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Entonces, obviamente que esto trae maldición y toca finanzas. El 25, si le prestas dinero a algún pobre de mi pueblo, no te portes con él como un prestamista y no le cobres intereses. O sea, si hay alguien del pueblo de Dios, dice de mi pueblo, no sé ya con uno de afuera, pero si es alguien de mi pueblo, necesita dinero y usted se lo puede prestar, no le cobre intereses. Mire, principios seguramente no lo sabíamos. El 26, si él te entrega su abrigo para garantizarte que te va a pagar, o sea, te va a dar algo en hipoteca o en garantía, devuélveselo antes del anochecer, pues si no tienes su abrigo, si no tiene su abrigo para protegerse del frío, no va a tener con qué cubrir su cuerpo a la hora de dormir. O sea, listo, acepte una garantía, pero que eso no vaya a poner en riesgo la integridad de él. O sea, le va a poner en garantía al mercado y ya se queda sin mercado. Cuidado, o sea, dice, si él me pide ayuda, lo escucharé porque yo soy compasivo. Tremendo. El 28, no ofendas a Dios. Escuche esto. Y sí que vamos a tener que pedirle a Dios que nos ayude a aceptar su voluntad, gústenos o no. Mire, no ofendas a Dios ni maldigas al gobernante de tu pueblo. Ya. Amén. Bueno, entender soberanía. Dice en Levíticos 19, versículo 2, habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Yahweh vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre. O sea, súper clave en el tema de finanzas, la honra. Y mis días de reposo. Imagínense, lo coloca seguido. La honra a los padres con el día de reposo. Y mis días de reposo guardaréis. Yo, Yahweh vuestro Dios, no os a mis días de reposo, yo, Yahweh vuestro Dios. Dice el versículo 4. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. La idolatría, sabemos y lo tengo clarísimo, trae ruina y escasez. Toca directamente las finanzas. Pero hay muchas clases de idolatría, Claro, porque cuando hablamos de una idolatría, no estamos hablando de un solo muñeco, porque más de uno dice, no, yo no tengo idolatría. Ay, no, yo en la casa ya de imágenes, yo no manejo idolatría. Idolatría puede idolatrar el empleo. Puede haber idolatría hacia los bienes, idolatría hacia el dinero. Puede haber idolatría hacia los hijos, idolatría hacia el ministerio, que yo no tengo tiempo ni para mis hijos ni mi esposa, y eso trae pobreza porque va a traer destrucción en el hogar. Idolatría en el empleo también va a traer destrucción porque yo nunca tengo tiempo de hablar ni con mis hijos, ni con mi esposa, ni de compartir, ni de disfrutar. Amén. Eso es pobreza. Y lo que hemos venido hablando, de todo esto, lo que yo digo y lo quiero empalmar porque quiero que sea integral, y es que es integral lo que Dios quiere. Entonces, cuando hablamos de idolatría, la idolatría tiene muchos puntos, no solamente yo no idolatro nada, usted puede idolatrar un equipo, y pues a través de ese equipo que usted idolatra, va y se lleva y se compra una boleta, que era la plata del mercado de su casa, y se fue para ir a ver la final, le valió 500,000 y se armó un problema en la casa, eso es ruina. Usted se fue para un concierto que usted idolatra a un cantante y se gastó 1,000,000 y se quedó y se metió en una deuda de 1,000,000, y usted ya tiene una deuda y eso le genera problemas y conflictos emocionales en su casa, en su familia, y a usted le genera un estrés y le genera una gastritis y usted se enferma. Idolatría. Total. Entonces muchas formas. Tiene que ser integral lo que decís. Sí, entonces muchas formas de idolatrar, entonces como ampliarlo, lo estamos ampliando para que entendamos todo lo que desequilibre el bienestar de nosotros y desequilibre la unidad y la familia, allí el Señor no enviará bendición. Muy importante. Y quiebre la relación y la unidad con Dios. Entonces, importantísimo.
Entonces les hablaba acá de lo que era la honra y guardar el día de reposo. En Isaías 58:13, cuando hace mención al día de reposo, Uf, solo quiero decir esta parte, dice, entonces te deleitarás en Yahweh y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. O sea, nos va a poner por encima, nos va a hacer cabeza, nos va a poner en posiciones de privilegio. Y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Y al principio dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, si lo llamares delicia, no haciendo tus propios negocios, ni tus asuntos, sino deleitándote en mí. Si ese día se aparta, como ese día uno no está produciendo, es una manera de uno depender de Dios, y eso trae bendición. y el día de reposo, amor, yo estoy hablando mucho. No, Pero amor, enseguida, dice otra, no, voy en Levíticos 19, versículo 13. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. También el robo trae la ruina. ¿Y qué formas de robo hay? Eso es los que debemos hablar también como de la idolatría. Que cuando dice robar es que yo le saqué el billetico. No, no le robarás a tu prójimo. Un ejemplo de robo, hay muchas clases de robo. Robar tiempo. O sea, me voy antes, me contratan a que trabaje el día y me voy antes. O me siento y no hago la labor que tengo que hacer, pero cuando me están viendo, ahí sí corro y soy como una hormiguita, corre bien y va. Eso es un tipo de qué. De robo también. Hay muchas formas de robar tiempo. Eh, eh, y bueno, una cantidad de toda cosas. clase de robo. O sea, robarle la honra a alguien, todo También eso. con el chisme. Bueno, viene escucha este. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Uf. Quiere decir que trabajó y le pagué. Listo, resulta que se paga cada 8 días. Entonces, si usted paga el sábado, usted no le puede demorar hasta el domingo. Y si paga el domingo, usted no lo puede poner a esperar hasta el lunes. Eso es delicadísimo en lo espiritual. Y los judíos, ahora lo vamos a ver, son impecables. O sea, ellos no se quedan ni una hora más con lo que es del empleado, porque saben que eso trae maldición en la parte de las finanzas. Dice el 14, Levíticos 19:14. No maldecirás al sordo, ni delante del ciego pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, otra vez con los débiles. El 15, no harás injusticia en el juicio, favoreciendo ni al pobre ni complaciendo al grande, o sea, lo justo, hacer lo correcto, lo equilibrado. El 26, no comerás cosa alguna con sangre. No seréis agoreros ni adivinos. Todo esto tiene que ver con la hechicería que seca las finanzas. Bueno, dice también de no hacer rasguños en la piel. Esto lo hemos hablado con lo de los tatuajes. Como involucra sangre, también toca finanzas. 29. No, perdón. Dice el 31. No volveréis a los encantadores ni adivinos ni los consultaréis. Volvemos a lo mismo. Eso trae escasez. Delante de las canas te levantarás y la honrarás. El rostro del anciano honrarás. Todo el tema de la honra. Cuando el extranjero, escuche esto, morare con vosotros en vuestra tierra, no les oprimiréis. Entonces, como están en necesidad, como están desterrados, entonces le pago menos que al colombiano que sí está acá. Eso no se hace. Eso no se hace porque está en necesidad, entonces abuso y le pago la hora menos de lo que vale la hora aquí en Colombia. Eso no se hace. Como a su natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros con las mismas garantías. Y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuiste en la tierra de Egipto. Y esta, no hagas injusticia en juicio en medida de tierra, en los linderos, en peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Esto sí que es difícil y cada vez por buscar tener más ganancias se cae mucho en hacer trampa, en decir que el peso de un producto son 500 gramos, pero hay 480. Bueno, infinidad de negocios en la leche que le echan agua exactamente, y la adulteran. en cambiar materiales, en decir en la etiqueta que va determinado acrílico y resulta que colocaron otro de menor calidad que se sabe que se va a romper rápido el elemento, lo que sea. Todo eso son medidas
injustas. Es que hoy la industria es así, o sea, la industria hoy es así, o sea, la industria hoy saca casi todas las cosas desechables y una referencia, pero en sí la referencia muchas veces no concuerda con la realidad, o sea, del material y de la calidad, porque entonces en la foto es una, pero en la realidad es otra. Entonces hay Exactamente. muchas balanzas Injusta. injustas. Exactamente. Entonces, eso es lo que dice la palabra y seguramente dice más porque seguía vamos a leer más citas, pero quería decirles, esa es la instrucción, las instrucciones muy básicas, pero vamos a hablar de los que son los hermanos mayores de nosotros, que saben más palabra, que no desueltan la instrucción, que son los judíos y que han sido muy exitosos y Dios los sigue bendiciendo en gran manera. Mire, el secreto de ellos y de todo de lo que ellos hacen en lo financiero son los siguientes. El primero es que la palabra o la Torah es su sustento diario, no les puede faltar. Todo esto que yo les leí y más lo leen a diario, lo analizan, lo colocan en su corazón, meditan en esto de día y de noche. Lo otro es que ellos recomiendan que siempre debemos buscar hacer nuestro propio negocio y tratar de no depender de otros, o sea, ser usted su jefe y no ser un asalariado toda la vida. Para esto hay que esforzarnos en unos principios que ellos enseñan y mire, porque el que recibe sueldo siempre va a tener solo ese sueldo, pero el que es dueño, con la estrategia y con sabiduría de Dios, lo puede multiplicar. ¿Qué pasa también cuando usted es independiente y maneja su tiempo? Nadie le va a poder limitar que usted busque a Dios, lo adore, Haga saque el su día de tiempo de reposo. oración, saque su día de reposo. Hay muchos que no pueden sacar su día de reposo porque el jefe o la institución obviamente no les puede dar ese día, pero cuando uno llega a esa libertad financiera y puede contar con su tiempo, eso hace parte también de la libertad espiritual, no solo financiera, porque a mí un jefe no me puede impedir que yo busque, que ore 3 veces al día si quiero, que haga mi día de reposo y que bueno, y todo lo que Dios nos permita hacer. Entonces sí es muy importante y ellos tienen ese principio súper claro. Otro, inclusive los padres, otro principio de ellos es que los padres se esfuerzan mucho en pasar a sus hijos todo el conocimiento adquirido, empezando por la instrucción y enseñarles palabra y saber que esa es la vida de ellos, la palabra y la instrucción. Entonces los hijos desde que nacen lo aprenden y saben que tienen que caminar así y resultan también continuando el legado y que si saben que si reciben una herencia no es para gastarla. Cuando ellos reciben una herencia es porque dicen la tenemos que multiplicar. Entonces cuando reciben la bendición no se la comen, como decía, sí, o sea, la saben sembrar para multiplicarla. Eso es demasiado hermoso. Otra, tienen una regla judía de los 3 tercios. Esto me pareció muy interesante y tenemos que renovar la mente e ir a otra cosa porque nosotros tenemos derecho a esa porción que ellos tienen, pero también nos toca hacer lo que ellos hacen porque es que a veces queremos tener resultados sin hacer las cosas correctas. Mm. Entonces, mire, esta regla judía de los 3 tercios dicen que 1 tercio de su dinero que reciben lo deben ahorrar. Otro tercio lo deben comprar en tierras o en inmuebles o ahorrar para comprar algo, un inmueble, algo que perdure en el tiempo, dicen ellos, y que se valorice. Y el otro tercio, tener efectivo disponible para cualquier inversión y obviamente también pues para su consumo y su vida diaria, entonces no se lo gastan todo. Ellos entienden de que no pueden malgastar el dinero en deseos momentáneos, que es el foco o la idea es invertir siempre en negocios perdurables. Entonces, Buena mayordomía se nueva llama eso. mayordomía, entonces no se ve haciendo viajes que no pueden hacer, comprando cosas que todavía no se pueden tener, sino que primero plantan el negocio, lo ponen a producir y cuando esté se comprarán lo que anhelaban. Eso tiene que venir muy de la casa, desde pequeños y fuera de eso muy heredado, porque cuando uno viene de abuelos, pues ellos que tienen el privilegio de vivir en esos principios y dejan herencia y le enseñan principios y vuelven y agrandan la herencia y al otro hijo son generaciones prósperas o prósperas. Otro principio
Dice, reinvertir en tu propio negocio, o sea, no va a ser un negocio y otro, sino darle fuerza al mismo hasta que lo saquen adelante. Ven el dinero como un medio, pero no como un fin, no son avaros. Y eso sí lo tienen ellos y ayudan demasiado. Si alguien del La obra pueblo de social, ellos todo eso. les falta algo, allá no se ve un judío pasando necesidad, porque mire lo que dice Proverbios capítulo 11 versículo 24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo y les viene pobreza. Entonces, El que da recibe. el que da recibe y esos son principios. ¿Qué pasa? Que entendiendo todo este tema, yo decía, porque hay gente que ofrenda y diezma y no logra incrementar y trascender, porque no es solo diezmar y ofrendar. Usted diezma y ofrenda y Dios, como es de fiel, va y le da en medida grande, abundante, apretada. Pero viene y no hay mayordomía, y entonces va y se la gasta toda en un viaje y no No es reinvierte. inteligencia emocional. Entonces, no, y no hay principios, ni hay formación, digamos, financiera, porque esto es pura formación financiera, esto no es una universidad, son puros principios donde te dicen no te gastes todo, deja una parte para ahorrar, pero en esa parte nos falta demasiado. Y lo otro es que también nos gastamos en lo que no podemos. Entonces la gente ve, salió el celular de 7 millones, a cotas, pero lo tengo. Entonces ya no es un tercio para invertir, ni otro tercio para hacer, no, eso se le vuelve, pero una carga en la cabeza. Entonces somos malos mayordomos, eso se habla de pobreza mental, porque cuando somos malos mayordomos no tenemos visión y nos gastamos más de lo que podemos gastar. Entonces nos volvemos esclavos de la deuda. Eso es pobreza, pobreza porque empieza donde aquí, en la mente. Aquí empieza la pobreza, en la mente, porque cuando yo no tengo principios, mi visión es muy cerrada y muy reducida. Y cuando es tan reducida, yo me muevo por las emociones. Y Dios por eso nos enseña principios para movernos en el espíritu. En el espíritu uno no se mueve por emociones ni por necesidad. Uno se mueve por fe. Y la fe te da una visión para llegar a un propósito y para llegar a un propósito y conectarte con Dios y encontrar la voluntad de Dios. Y cuando yo encuentro la voluntad de Dios, pues me va a ser añadida cada vez más bendición. Al que tiene más, le van a dar más. Y al que fue, mal administrador, lo poco que tiene le será quitado. ¿Por qué? Porque entonces se salió de los principios. Entonces, si nos salimos de los principios y vemos de deuda en deuda, ¿cuándo vamos a estar libres en lo financiero? Porque la emoción nos dice que en ese momento yo tengo que tener eso, esos zapatos de 1 millón, yo los tengo que tener. Pero es que no es el tiempo, lo que hablábamos ahora. Hay tiempos en Dios, donde Dios permite estaciones. Y si yo no estoy en esa estación, de montarme en la estación que está el otro, yo tengo que tener una inteligencia emocional. Tengo que tener una madurez para no caer en una amargura o caer en envidia, queriendo montarme en el escalón que yo no estoy. Y vivir la vida que yo no puedo vivir porque Dios no me lo ha permitido o ese no es mi diseño ni mi nivel. Entonces tengo que entender muchas cosas. Y aquí, cuando habla de mayordomía, el mayordomo tiene que conocer la casa del Padre. Eso es lo que el Padre que nos está mostrando en esta hora. Tenemos que conocer la casa del Padre, conocer los principios, conocer los límites proféticos hasta dónde podemos ir, hasta dónde estamos atropellando al prójimo, hasta dónde estamos quebrando la palabra y estamos esperando resultados, como decía mi esposa. Estamos esperando abundancia en nuestras vidas cuando nuestra mente no nos da para más. Con cualquier cosa también nos inflamos y vamos y nos burlamos del pobre, ya nos creemos superiores, ya no necesitamos ir a buscar de Dios a la iglesia, al lugar donde nos congreguemos, ya no me es necesario cuidar lo que Dios me dio, yo ya saqué lo que quería y de pronto voy de vez en cuando o ni vuelvo o no me vuelven a ver por allá. Entonces, exactamente, ¿y qué pasa? Ellos entienden la riqueza como no una cuestión de vanagloria, sino una cuestión de honra, de que si han cumplido principios, que si han trabajado duro, que si se han esforzado, tiene que venirles esto, y más que es como les decía, lo traen por generaciones, entonces ya tienen el camino abierto las otras generaciones. Y ellos tienen claro Eclesiastés 5:10 que dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Entonces, tengo el dinero como un medio, sí, pero no como un fin.
Sí, lo necesito para ayudar a mis otros hermanos del mismo pueblo, lo necesito para empujar hora, lo necesito para bendecir al que está necesitado con toda la humildad, lo necesito para tener una vida tranquila que no me robe la paz y yo pueda buscar de Dios con toda plenitud. O sea, para que sea un medio para yo tener una vida en equilibrio, no para amar ese dinero. Entonces, el que tiene esa percepción no le va a hacer daño, como decía mi esposo, ni va a venir la vanagloria, ¿cierto? Y como decía un rabino que yo escuchaba, él decía, ese rabino decía, hay gente que se pasa la vida tras de papelitos y no trasciende, o sea, espiritualmente, no diciendo que no es necesario, pero debemos buscar lo integral, lo que está diciendo mi esposa, porque al final lo que va a prevalecer es los tesoros que tengamos en el reino de los cielos. Al final, eso es lo que va a enriquecer nuestra vida y el legado que va a perdurar en nuestras generaciones. Eso es lo que le enseñan los judíos, a que el legado perdure, ¿qué? En las generaciones, los principios. Es lo que perduren esos principios, que perdure la bendición recibida. Y mire en qué se queda todo el fin de ser próspero, en tener tiempo para buscar de Dios. Amén. Mire, ellos tienen tanta libertad financiera que no tienen problema en tirarse toda una mañana en la sinagoga donde vayan a estudiar Torah. Uy, qué lujo, toda una mañana estudiando, ¿y a qué horas producen? No, es que para eso han hecho las cosas bien, para eso tiene sus finanzas ordenadas, para eso ya tiene sus negocios montados, para eso son dueños de negocios. Me puedo dar el lujo desde la tercera parte del día, me la paso estudiando Torah. Cuando hay esclavitud, nosotros no podemos dejar de trabajar ni una hora porque eso nos va a hacer falta para la leche. ¿Sí me entiende? Sí, ¿Cuál es la perspectiva la que quiere Dios? Entonces, ¿será que poder dedicarle tiempo a la palabra, porque ahí está nuestra bendición, nuestra libertad, nuestra salvación, nuestra plenitud? ¿Será que eso es algo deshonroso? No, lo deshonroso sería amar ese dinero y que se volviera nuestro Dios y que Mamón viniera ya a gobernar. Pero cuando yo la uso simplemente como un medio para buscar a mi Dios, para poderlo amar con todas mis fuerzas, con todo el corazón, porque alguien trabajando 10 horas diarias jamás va a poder entrar en la palabra y encontrar tesoros, jamás va a poder encontrar tesoros para ser libre con un ritmo de trabajo de esos. Pero entonces ya la bendición acá que trae libertad para poder buscar a Dios y poder cumplir, amarlo sobre todas las cosas. Mire, hermoso, esto me parece muy lindo porque, ¿qué pasa? Para el mundo occidental ser rico es porque es ladrón, es porque le hizo a quien le robaría, qué malas cosas hizo, pero resulta que es un mundo que vive alejado de Dios. Entonces viene la cosa si las riquezas se las dio Dios o quién, y bueno, eso no podemos generalizar. Para ellos se sabe que se las dio su Elohim, se las dio su Dios, y por eso para ellos no es nada deshonroso. Hay algo, lo que les decía ahora, de lo importante de honrar al débil, de cuidarlo, de respetarlo y de no retener el dinero de los trabajadores. Ellos tienen un principio muy clave, y es que respetar a sus empleados es vital. Para ellos pagar un salario a un empleado con retraso es tan grave como un homicidio. ¿Cómo le parece esto? O sea, la altura que le dan y la importancia a cada instrucción, porque eso lo leímos ahora en Levítico. Hermoso, entonces Dios cómo no los va a prosperar. Mire, ellos tienen esto, mira esto tan tremendo, y esto tiene que ver con todo esto que se ha movido en Colombia en estos últimos días. Mire lo que dicen ellos: quítele toda la fortuna a los ricos y entréguesela a los pobres, y verás cómo en un tiempo los ricos vuelven a ser ricos y los pobres vuelven a ser pobres. Mientras que no haya un cambio de mentalidad, lo que yo hablaba. Así la persona tenga dinero, no podrá llegar a ser rico. Lo integral. Entonces volvemos a lo mismo. Yo necesito renovar mi mente conforme a principios, porque el rico más rico le puede dar 1.000 millones a una persona que no conozca Torah, que no conozca la instrucción, y despilfarrarlos. ¿Se dice así? Despilfarrarlos en una noche, porque no tenía principios. Pero usted le puede dar a un rico 100,000 pesos y volverlos millones y billones, porque a un rico con principios le estaba hablando. O a un pobre con principios. Exactamente, pero quería hacer la diferencia, que no es en cuanto me den,
es en cuanto yo Aquí. tengo renovada mi mente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que usted y yo somos candidatos de ser muy prósperos si llegamos a establecer y caminar por principios, no por emociones, no por lo que quiero, sino porque dice la palabra, porque la capacidad y la oportunidad está dada para todos y la redención fue para todos. Entonces aquí es quién tiene la mente renovada para que todo lo que coja lo convierta en oro. Esa es la diferencia. Y lo tremendo aquí es cuando dice de quien tiene la mente renovada, ¿cómo saber yo qué nivel tengo yo de mi mente renovada y qué nivel tengo yo emocional para decir que Dios puede levantarme? Les voy a decir una. Y lo vamos a entender. Esta y es, dice que Dios enviará bendición sobre tus graneros. O sea que Dios enviará bendición sobre todo aquello donde no esté puesto el ojo humano. Ahora, entonces, cuando yo estoy muy renovado en mi mente, mi voluntad, mis emociones, yo voy a esconder mis bendiciones y no voy a estar alardeándolas. Eso habla de un principio, de una persona madura, de una persona madura, de una persona preparada con unos cimientos grandes para recibir grandes cosas de Dios. Porque cuando yo alardeo de las bendiciones y muestro todo lo que tengo, eso está hablando de mi inmadurez. Eso está hablando de mi orgullo, ¿me perdonan? Eso está hablando de mis ganas de figurar y mis ganas de ser superior y aplastar a otros. Los judíos que tienen, ¿cuál es lo que ellos dicen? Los grandes negocios se celebran en los sótanos de una casa donde nadie se da cuenta. Entonces nosotros tenemos que entender que si nosotros todavía decimos, uy, que Dios me bendiga para que me vean los enemigos, porque uno escucha mucho esa frase, y te van a ver arriba tus enemigos, y te van a ver bendecido, y te van a ver para que vean. ¿Y quién dijo que Dios trabaja así, que Dios nos va a bendecir para que nos vea? Él dice que nos va a sentar, nos va a sentar en la mesa en presencia de nuestros angustiadores, pero es Dios, no que nosotros le digamos que me bendiga. No, Dios. Entonces Dios va a ver varias componentes para así estamos preparados. Esa inteligencia emocional, esa muerte a que estén viendo lo que tenemos, porque eso habla del grado de madurez, porque muchas veces queremos que sepan todo lo de nosotros para que sepan que estamos bendecidos. Yo no necesito demostrarle a nadie que yo estoy bendecido. Yo no necesito mostrarle a nadie que Dios está conmigo. Yo debo estar convencido de que estoy haciendo las cosas bien, de que estoy caminando en justicia, de que no estoy avergonzando al que no tiene y de que estoy guardando la bendición que Dios me está dando. Así es, y mira, hay personas que nacen en la pobreza, pero tienen mentalidad de ricos. Y nacieron sin nada y se vuelven ricos. O sea, mentalidad, y nacieron en casas pobres, no les enseñaron cultura financiera, no les han enseñado, pero llegan a la palabra, conocen principios y traían ya como esa actitud y esa renovación de mente y son personas supremamente prósperas. Una persona con mentalidad de riqueza, escuche esto, nunca se va a quejar ni a buscar culpables, porque sabe que dentro de él está el tesoro y que con Dios puede lograr la promesa que Dios dio en la palabra. Tremendo. Una persona no busca, con mentalidad de riqueza, no busca que le den, busca que tan solo le den una oportunidad. O una idea. O que una idea, deme la oportunidad de trabajar, que el resto yo me encargo. Tremendo. Tremendo. La cultura judía no es ostentosa en sus deseos. Y mire, son ricos. Y usted los ve siempre con su mismo pantalón negro y con su cabán negro. Su camisa blanca. Y su camisa blanca. Ya, y con sencillos. Sí, y ya. Entonces ya, y por más plata que tiene, es el mismo pantalón. O sea, y entre el pueblo de ellos buscan mucho lo que dice mi esposo, no avergonzar al que no tiene. Pues ellos son de los que son sobrios y dicen nunca vendería una casa que se valoriza, decían ese ejemplo, para comprar un automóvil
que se desvaloriza y que fuera de eso me va a traer gastos. Inteligencia emocional. Entonces, para eso, no, es impresionante. Y no que sea el carro malo, pues. Sí, no, le estoy diciendo Sí, que sí, tiene yo su te- orden y por Ajá. más que quieran el supercarro del año, no, me compro otro, no estoy para ese. Primero había que invertir en la casa. Estaciones. Aprende, saben sus tiempos, ¿cierto? Y algo que tienen muy claro es, perdón, trabajar duro. No son perezosos. En Proverbios 10:1 dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Y en Tesalonicenses 3:10 dice algo muy duro, pero muy real, y dice, el que no trabaje, que no coma. Tremendo. Para ellos ser rico es la oportunidad de servir a Dios, ayudar a su prójimo y poder buscar a Dios con toda su plenitud, como hablábamos Hermoso. ahora. Entonces, mire, son cosas para aprender, son cosas para entender de que si Cristo con su corona de espinas derramó sangre para libertarnos de la ruina, en sus manos sangre para libertarnos de toda ruina en las manos, todos tenemos derecho a la bendición y estamos llamados a alcanzar la promesa. Bueno, Dios los bendiga a todos, Padre. Yo te pido que sea tu Santo Espíritu sobre ellos, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros a renovar el entendimiento, Padre. Que podamos tener inteligencia emocional, que podamos tener visión, Padre. Y ayúdanos a tener principios, Señor, en la palabra. En el nombre de Cristo, Señor, te pedimos que sea tu gloria sobre cada vida, Padre. Que sea tu Santo Espíritu libertándonos de esos paradigmas, libertándonos, Señor, de esos formatos, libertándonos de toda cadena, Señor, y de toda cosa que tengamos incorrecta en nuestras vidas, y que tu gloria sea vista en nosotros en todas las áreas, que podamos vivir una vida en abundancia. Dios los bendiga a todos, Dios la los sangre de bendiga. Cristo los cubra.